padre y a tu madre. Para que estemos en sintonía, quiero invitarlos para que busquen en sus Biblias, en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 12. Éxodo 20, 12. Si lo tenemos ahí en nuestros lugares, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias porque nos concedes en la comunión de los santos escuchar tu palabra, la cual será expuesta y explicada. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para que nosotros, a través de la exposición de tu palabra, podamos ser conocedores de tu voluntad. Pero como siempre, no solo anhelamos conocer tu voluntad, sino también deseamos entenderla. Te pedimos, Señor, que por la intervención milagrosa de tu Espíritu Santo podamos conocer y entender tu voluntad, pero a la vez, Señor, ser hacedores de tu voluntad. Nuestra actitud delante de ti, Señor, es la de tu siervo Samuel, que decía: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, pues, Señor, que estos tus siervos y siervas escuchamos. Atentamente hemos dispuesto nuestro corazón para conocer tu voluntad el día de hoy, a través de la republicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Habíamos comenzado ya la exposición de este quinto mandamiento y habíamos empezado por explicar la primera palabra, honra. Esta palabra honra, que decíamos tenía muchas connotaciones cuando uno lo empieza a ver. Decíamos que en el idioma original en que fue escrito, el hebreo, usa la palabra kabod, y que kabod significa honrar, y que esta palabra kabod, que es la que Dios quiere que su pueblo haga para hacia Él, Él en su infinita gracia y misericordia, de esta misma manera usa esta misma palabra para llegar a los hijos, para que este mismo kabod, o de esta misma manera, los hijos aprendan a honrar a sus padres. Explicamos en el contexto cultural, en el contexto lingüístico, el significado de esta palabra: amar, honrar, e incluso en algunos momentos es de remunerar a nuestros padres, y estoy hablando de remuneración económica. Esto lo seguiremos abundando, pero la frase continúa, porque la frase bien clara dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el Señor está ordenando a los hijos que honren tanto al padre como a la madre. Y es bastante significativo que el Espíritu Santo no usa el nombre genérico Abot. Abot significa padres. Hubiera bastado que hubiera dicho: honra a tus abots, honra a tus padres. Pero quería dejar bien claro que la misma honra que le debemos dar al padre es la misma honra que le debemos dar a la madre. Que no hay categorías, que no hay jerarquías. Porque la Escritura bien claro lo dejó el Espíritu Santo aquí, porque usa por separado et abijá, a tu padre, y luego usa la conjunción y, beet, y a tu y meja, a tu madre. Por eso que queremos dejar bien claro que esta honra es
tanto al padre como a la madre. El mandamiento pues es que los hijos deben de honrar a su padre y a su madre. Que no podemos dividir nuestra obediencia. Temer más al padre y a la madre, pues ahí hacemos lo que quiera, ¿no? Es por igual. El Antiguo Testamento menciona a ambos progenitores en una forma muy concreta y pone al mismo nivel tanto al padre como a la madre. No estamos en el cuartel para que el general de división sea el padre y el general de brigada sea la madre. Ambos son generales. En la carta a los Efesios, Pablo comienza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a sus padres. Y si usa aquí el término plural, el término genérico. Pero nótese que enseguida él aclara, para que no quede lugar a dudas. Porque entonces cita el mandamiento, cita el Pentateuco, especifica y aclara citando el texto hebreo: honra a tu padre y a tu madre. La mención no es fortuita, la mención es intencional. La mención de la madre es altamente significativa. En Levítico, por ejemplo, 19:3, Moisés menciona primero a la madre y después al padre. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre. Aquí, temer significa lo mismo que honrar. Lo que podríamos entonces parafrasear de la siguiente manera: cada uno honrará a su madre y a su padre. La honra que Dios quiere para nuestros padres contiene, así como lo hemos venido diciendo, tres partes: reverencia, obediencia y gratitud. Los hijos deben tener en alta estima a sus padres, porque con la reverencia Dios nos hace ver que Dios castiga toda afrenta o menosprecio que un hijo le infrinja a su padre. Ya estás vieja, madre, son otros tiempos, déjame vivir mi vida, soy joven, tú ya viviste la tuya. Son las respuestas comunes que encontramos en los hijos o en las hijas. Y lo mismo, los hijos para con los padres. Éxodo 21:17 nos deja bien claro que Dios no puede tolerar esa transgresión. Si alguien lo puede ayudar, nos puede ayudar y lo lee. Éxodo. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Miren qué severo castigo. No solo era una reprensión, era la muerte. El que al papá o a la mamá los pone en el mismo nivel. No están en jerarquías, están en el mismo nivel de dignidad, están en el mismo oficio. Por eso es imposible llegar a decir que quiero más a mi padre que a mi madre, o viceversa, quiero más a mi padre que a mi madre. Eso no sería de un cristiano, porque los tenemos que honrar por igual. Levítico 20:9, si alguien lo puede leer, capítulo 20, versículo 9. Levítico 20:9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. El que maldijere. No solamente es decir maldito, sino usar malas palabras contra nuestros padres. ¡Ay, esa vieja gorda! Sí, hay hijos que así le hacen, hermano. Sí, sí los hay.
Por supuesto que los del Mesías no estoy hablando de ustedes. No, son los otros. Sí, pero sí los hay, hermano. Las caras y los gestos, ya, hermanos, de inmediato. Proverbios 20:20, por si nos quedaban dudas. 2-3 como botoncito de muestra. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Se le apagará su lámpara. ¿Sí? Lo que entonces vemos en estos pocos pasajes que hemos citado, que Dios demanda de los hijos hacia los padres reverencia, pero también obediencia. Ustedes dirán que esto es obvio, pero como pastor sí me han llegado a preguntar: hijos, ¿y por qué tengo que obedecer a mi padre? Así, de ese tamaño. A ver, dígame usted por qué. ¿Por qué lo tengo que obedecer? Dios demanda de los hijos hacia los padres obediencia. Y lo hace al ordenar que los hijos rebeldes, que los hijos desobedientes, que los hijos contumaces sean castigados. Dios claramente está demandando obediencia a los padres. Deuteronomio 21:18, por ejemplo, podríamos citarlo. Deuteronomio 21:18. Si alguien nos puede ayudar. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere. Si no le obedeciere, y habiéndose, si tiene un hijo contumaz y rebelde, y ustedes saben cuál era el castigo, la lapidación, muerte a pedradas, ¿sí? Tan serio era. Dios no ha bajado, Dios no hace concesiones, Dios no hace negociaciones, no puede hacer business. Mira, yo pongo esto, pero esto y lo otro no. Siguen las mismas exigencias. Lo mismo ha demandado ayer, es lo mismo que demanda hoy. Entonces, cuando hablamos de honrar a nuestros padres, hablamos de la reverencia y hablamos de la obediencia, pero también hablamos de la gratitud. Y con eso estábamos terminando el sermón hace 15 días, si lo recuerdan. Que es un mandamiento de parte de Dios a los hijos, hacer bien a nuestros padres, incluyendo el sostén económico. Miremos un ejemplo, Mateo 15. En Mateo 15, los versículos 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Gracias. Ahora, vean la relación. Está hablando de ofrenda. Está hablando de ayuda a una madre. Madre, no te puedo ayudar. No tienes para los bolillos, pero mira, lo que aquí tengo es para una ofrenda. Así que pues ni modo, vas a tener que ayunar porque no te puedo dar para un bolillo. Y miren ustedes, ¿sí? La reprensión. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Todo esto conlleva la palabra honrar. Cuando la Escritura intencionalmente menciona por separado padre y madre, en lugar de usar la palabra plural abot, padres, quiere decir que la madre merece y debe ser tratada con el mismo rango de respeto que el mismo padre. En el hogar y frente a los hijos, tanto el padre como la madre tienen el mismo rango de autoridad. Aunque en la vida práctica queda claro que a menudo, fácilmente los hijos pretenden abusar
del hecho de la condición física de la madre y ponen mayor resistencia con una madre para cumplir las órdenes que incluso con su padre. Y todavía, para acabarla de amolar, llega el papá y regaña a la mamá. Oye, ¿por qué le dices esto a mi hijo? O la mamá le da una orden al hijo, llega el papá, no le hagas caso a la vieja loca. ¿En qué punto ponemos a la madre frente a los hijos? Los hijos no debemos, los padres no debemos de minimizar la autoridad de una madre. Como humanos pudiera ser, no pudiera, es. Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores, pero luego, como dicen por ahí, pues aquí en cortito, pues aquí entre nos. Oye, mujer, te pasaste. O la esposa, oye, te pasaste. Pero frente a los hijos, ni el padre debe minimizar, menoscabar la autoridad de la madre, ni la madre menoscabar la autoridad del padre. La madre debe buscar que el hijo honre y respete a su padre. Te callas porque es tu padre y además es mi marido. ¿Cómo le decimos a los hijos? Te callas porque es tu madre y además es mi mujer. Los hijos deben honrar a su madre, aunque ella se esté debilitando física y psicológicamente. Porque así dice la Escritura: no desprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Y cómo escuchamos a veces hijos que dicen: ay, madre, no sea usted mensa? Pues ¿de qué sirve que le diga de usted si cómo se dirige a su madre? Es precisamente esto lo que debemos de entender, que este quinto mandamiento exige claramente el mismo respeto tanto para el padre como a la madre, porque así está claramente, el Espíritu Santo lo dejó consignado en la Escritura: ved et imeja, y a tu madre. La madre entonces se incluye. El Catecismo de Heidelberg, cuando expone estos 10 mandamientos, nos deja 3 cosas del significado, de lo que significa honrar al padre y a la madre. Cuando el Catecismo de Heidelberg comenta este mandamiento, en primer lugar dice: este mandamiento quiere decir que todos los hijos deben de someterse a las buenas enseñanzas y castigos, tanto de su padre como de su madre. Nótese, que se someta. Eso es terrible para el orgullo humano, porque si algo odiamos nosotros es la humildad. Si algo aflora en nosotros es la soberbia. Miren, el hijo, cuando ya tiene 14 años, 15 años, se quita la camisa y quiere que le den así las bolas, ¿sí?, que trae allí, ¿no? Hasta le hace así, toda la cosa. Que su papá, mira nomás, atrévete y mira lo que hay aquí, ¿no? Aunque a veces parece charales Atlas, pero... Lo mismo la hija. Empieza a caminar así con mucho donaire. Mira, pues no solamente, yo también tengo lo mío, ¿no? Y hermanos, la Escritura es bien clara. Dice que nosotros debemos someternos. Y eso es su misión, hermanos. Someterse a su padre y someterse a su madre, ¿sí? En la escuela nos enseñan otra cosa distinta: tus derechos humanos y tus derechos de quién sabe cuántos, ¿no? Bueno, yo he escuchado a algunas mamás que dicen: pues mira, aquí están tus derechos y paz, ¿no? Bueno, pero hermanos, es palabra de Dios, no es palabra nuestra. El apóstol, escribiéndole a los colosenses, les recuerda y les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando usted obedece a su padre, cuando el hijo obedece a su padre, está agradando a la madre, agradando a Dios, al Padre. Proverbios también dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
¿sí? Entonces va y le pregunta a la mamá una cosa. Ah, tú no sabes, mejor cuando venga mi papá. No, un momento, hermanos, ¿sí? Debemos tener ese rango de respeto tanto al padre como a la madre. Proverbios 15:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. Entonces, con este quinto mandamiento, el Señor quiere que los hijos nos sometamos humildemente a las buenas enseñanzas, incluso a los castigos de nuestros padres. Y eso no nos gusta. Todo va bien mientras me da para pagar el cel, todo va bien mientras me da para pagar la tenencia del coche, todo va bien hasta allí, ¿no? Pero el día en que me levanta la canasta, entonces se volvió una obra, un ogro este viejo. Y terminamos, hermanos, no entendiendo que aún los castigos debemos soportar de nuestros padres. Por eso el siguiente punto en el que hace hincapié el catecismo de Heidelberg es que soportemos pacientemente sus flaquezas. Es un mandamiento. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ahí está, claro. Proverbios 23-22 es donde podemos encontrar lo que acabo de decir. Pero en Marcos capítulo 7, miren ustedes, en Marcos 7, los versículos del 9 al 13. Síganme con la vista, vamos leyéndolo poco a poco. Dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Nótese que el maestro está señalando los mandamientos. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Está citando el quinto mandamiento el maestro. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús está citando el Pentateuco. Se está remitiendo a las Escrituras. Ahora se las está interpretando a ellos y les dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarme. ¿Por qué será que no solo lo vemos en un evangelio, sino también lo vemos en este y lo vemos en el otro? Porque lo quiere reafirmar, ¿sí? Que es deber de los hijos ayudar a los padres. Yo cuando le pregunto a los hijos, pues de una vez sepan lo que se los estoy diciendo de broma. No se lo vayan a creer, ¿no? Cuando le pregunto a Rubén, ¿no? O cuando le pregunto a Alan, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo están los domingos que te da tu mamá? Dice: no, ya no me da. ¿Sí? Hay un momento en el que ahora nosotros somos los que tenemos que retribuir a ellos. Ellos ya nos dieron, ellos ya nos formaron. Ahora somos nosotros los que tenemos que entonces retribuir a ellos, ¿sí? Y es a lo que va entonces este pasaje. Y entonces les reprende el Señor y les recrimina y les dice: y no les dejáis hacer más por su padre y por su madre. No hay límite, hermanos, en la bondad para con nuestros padres. Pero si todavía nos quedara duda, el apóstol Pablo más adelante, en primera de Tito capítulo 5, si alguien lo encuentra, por favor, y lo lee. Tito 1:5, perdón, primera de Timoteo, no, primera de Timoteo capítulo 5. No reprenderás al anciano, sino exhórtale como al padre, a los más jóvenes como hermanos. Gracias.
Pero ahora notemos el versículo 16. Dice, si algún creyente o alguna creyente, se va para los hijos y va para las hijas, a ambos. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice? ¿Qué tienen que ir haciendo allí con el peje lagarto? Buscando la dadivita de los viajejitos que les da. Si para eso tiene hijos. Es triste que mejor tenga que surgir un Cáritas, un Visión Mundial, porque la iglesia se le ha olvidado esta parte tan importante de la distintiva de la vida cristiana. Seguimos leyendo el versículo. Si algún creyente o alguna creyente tiene unas viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia. Ese es otro punto. Que la iglesia no se haga socarrona en ayudar a los pobres, en ayudar a las viudas. Es también su deber. Y nosotros hemos olvidado y esta parte importante de la iglesia. Dice, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces es un deber de los hijos ayudar a los padres. ¿Cómo me enternece allí en la colonia una viejecita, todos los días y bien tempranera, llevando un triciclo, ¿sí?, pesadote con anafres para ir a vender pepitas? Y todos los días, mañana, tarde y noche, ¿dónde estarán sus hijos? No es que sea indigno de ese trabajo, lo único que demuestra es que no tienen hijos que la apoyen. Entonces, hermanos, eso sí, sería una vergüenza para nosotros como iglesia y una vergüenza para nosotros como hijos. Entonces, tenemos el deber, este otro segundo que nos marca también la Escritura, soportar pacientemente sus flaquezas, y una de sus flaquezas pueden ser también, hermanos, sus flaquezas económicas. Y en tercer lugar, Dios ha querido gobernarnos a través de nuestros padres. Dios ha querido entrenarnos a través de nuestros padres. Dios ha querido capacitarnos para aprender a obedecer a autoridades, pero empezando con nuestros padres. Y esto lo vamos a ver, hermanos, en las próximas exposiciones, que iremos entonces al Catecismo Menor de Westminster, lo que ella expone, o lo que el Catecismo expone respecto del significado de este quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Hebreos 12, a partir del versículo 5, lo vamos leyendo con cuidado. Dice el versículo 5, lo leemos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Primer punto. Dios quiere gobernarnos por medio de nuestros padres. Dios nos disciplina por medio de nuestros padres. Por tanto, debemos soportar también sus disciplinas, que no nos gustan. Un mes sin ver tele, un mes sin abrir Facebook, se muere ese muchacho, ¿sí? Entonces, vean ustedes, hermanos. Seguimos, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios quiere gobernarnos por medio de nuestros padres. Y el versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ya les he comentado otras veces cómo me dolía y me sentía de veras que mi padre me regañara y que mi padre me pegara. Ya cuando estaba yo llorando solito, y decía: pero cuando me case no le voy a pegar a mis hijos. No pude cumplir la promesa, ¿verdad?
No se puede, ¿sí? No se puede porque es una parte importante de nuestra formación. ¡Ay del padre que le rehúsa la disciplina a su hijo! Porque Dios se lo va a demandar. ¡Ay del padre que delega la disciplina a la madre! Porque Dios se la va a demandar. ¡Ay de la madre que le deja todo el cargo al padre! Que lo vea a él, ¿sí? Porque si yo nomás lo estoy regañando, pues a mí nomás me va a ver como la vieja regañona. No, que también lo vea él como ogro. No, hermanos. Que cuando me toque a mí, varón, disciplinar, ándele, hágale. No le huya. Que cuando le toque a la madre disciplinar, que lo haga en ese momento y no le diga, o verás nomás que venga tu papá. Llega el papá todo cansado y todavía le llega el montón de quejas, ¿sí? Aline hizo esto, y toda la lista. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, cuán delicada es la palabra de Dios y cómo entonces es que debemos de llevarla así, tilde por tilde, coma por coma, y no deja un lugar hueco el Señor. Así que a través de este quinto mandamiento Dios nos enseña para que aprendamos a obedecer a las autoridades, y de esto hablaremos la próxima clase. Concluimos entonces que la oración, que la obediencia, la honra es tanto al padre como a la madre. Y decíamos entonces que de este mandamiento el Señor demanda que los hijos se sometan a las buenas enseñanzas y castigos tanto de su padre como de su madre. Que Dios nos está llamando para que soportemos pacientemente las flaquezas de nuestros padres, sus debilidades de nuestros padres. Sí, cuando empiezan a avanzar de edad, se vuelven como niños. Y ahí está la paciencia de los hijos. No, padre, así no es. No, hermanos, la paciencia no puede terminarse para con nuestros padres. Debemos soportar sus flaquezas, ¿sí? Le pide el papá a la hija, hija, tráeme el café bien caliente. Ya ahí va la hija y se lo calienta hasta que el hervor, y lo pone el papá allí. Oye papá, pues si me pediste café bien caliente y no te lo tomas, ¿para qué lo quieres? Pues para dejarlo enfriar. Hay que aguantar, ¿sí? Hay que aguantar con mucha paciencia, porque el Señor nos está entrenando ahí. Así que, hermanos, el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y esto significa reverencia, obediencia y apoyo y ayuda. Que el Señor nos ayude a cumplir como hijos nuestros deberes para con nuestros padres. Los hijos que están bajo nuestra autoridad, tómenlo nota. Nosotros que todavía tenemos padres, tomemos nota, porque el mandamiento no solo es para ellos con respecto a nosotros, sino de nosotros con respecto también de nuestros padres. Y que Dios nos ayude a ser fieles y obedientes. Vamos ahora. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre, queremos darte las gracias por habernos dado la bendición de nacer en un hogar, de haber tenido una madre que nos cuidó, que nos arrulló, que nos alimentó. Gracias por el Padre que veló por nosotros, por nuestro sustento, por todas sus preocupaciones, para que nosotros fuéramos verdaderos ciudadanos del reino. Señor, perdónanos aquellos momentos que no hemos sabido apreciar este don gracioso que nos has dado, de ser hijos de un hogar, de ser hijos de una familia, de tener un padre, de tener una madre. Perdónanos, Señor, si algunos de nosotros que ahora ya somos independientes y autosuficientes, nos hemos olvidado de nuestros padres. Señor, redarguye nuestros corazones para que cumplamos con nuestros deberes de padres. Que aquellos que van a ser padres, Señor,
tomen aprecio de esta enseñanza y que sepan que deben educar y corregir a sus hijos en estos términos. Te lo pedimos, que nos ayudes a tenerlo presente, para poder ser ejemplo y reto de fe, no solo para los jóvenes de ahora, sino para las futuras generaciones. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.